Bien, vamos a tratar un tema económico bastante importante para el país, para México, ¿verdad? Vamos a tomar una nota de prensa, de la prensa mexicana, acerca de un análisis sobre la situación actual de la industria aérea, ¿verdad? Y su relación con el turismo. Factor económico, el turismo, de gran relevancia, ¿verdad?, para un país. Y que está relacionado, ligado pues a los servicios de transporte que brinda ese país, y uno de esos servicios es la industria aérea, ¿no?, que como es de todos conocidos, a inicios del sexenio se ha cancelado un gran proyecto que iba en ese sentido, de un aeropuerto de nivel internacional, de carácter internacional, ¿verdad?, que cumplía con todos los requisitos, porque los estudios de mercado, técnicos y todo lo que se requería, ambientales, se habían realizado, y tardaron alrededor de, se dice, aproximadamente 10 años para determinar el lugar preciso donde debería de construirse un nuevo aeropuerto que permitiera este flujo, ¿no?, continuo de turistas y de comercio internacional, ¿verdad?, pero además un aeropuerto que le diera prestigio al país, que motivara el viajar a México, ¿verdad? Y obviamente por la cuestión histórica de la ubicación del aeropuerto de Ciudad de México, pues obviamente, y además de otros grandes factores, el ideal era cerquitas, ¿no?, ahí en el lago de Texcoco, en el ex lago, porque no era ya categoría de lago, era prácticamente pantano, ¿verdad?, el ex lago de Texcoco, ¿no?, que pues quedaba como a 30 minutos del antiguo aeropuerto de la Ciudad de México, que aún funciona. Y que además, otra ventaja es que alrededor del aeropuerto de Ciudad de México, pues ya se habían instalado una serie de infraestructuras de las agencias de viajes, de las agencias de paquetería, de comercio, ¿sí?, y las rutas aéreas, los caminos de vuelo, pues ya estaban autorizados, ¿no?, y estaban fijados, ¿sí?, sobre esa dirección, sobre esa ruta, de manera que causaba menos problemas diseñar otras rutas de vuelo en otro lugar, ¿no?, donde se podía contravenir con otros tipos de vuelos, si es que otras rutas, ¿no?, entrecruzarse. Esa es una ruta ya establecida. Bien, el caso es que para nada valió la responsabilidad con que fue diseñado el proyecto para construir el moderno aeropuerto en Texcoco, ¿verdad? De nada sirvieron para la administración que entró, ¿sí? Todas las ventajas que presentaba, la superioridad, ¿sí?, y la justificación necesaria del lugar exacto, ¿no?, donde debía construirse. No valieron para nada esas condiciones, ¿no?, de la técnica y de la ciencia. Lo que valió fue la cuestión política, ¿sí?, porque el presidente de México y su grupo tomaron una decisión política netamente de cancelarlo, y no se fueron a analizar
los pormenores del proyecto, los pormenores técnicos, científicos, comerciales, ¿no? De mercado, de las rutas aéreas, ¿sí? De todo lo que implica, ¿no? Un aeropuerto de nivel internacional, de nivel mundial, ¿verdad? No, eso para nada sirvió, simplemente no se fijaron en eso y el ataque fue político, de corrupción, etc. El caso es que lo cancela a gran costo, claro, porque tuvo que pagar la cancelación a los inversores y a los contratistas, ¿sí? Y decidió construir otro, ¿verdad? Gastar en otro que para los efectos pues no funciona, ¿no? Ahí está la evidencia, ya 3 años, 4 años con puros costos de operación, ¿verdad? Puro gasto hacia afuera. Y no es de nivel internacional, ni tiene las características de nivel internacional, solo tiene la propaganda que dice que es eso. Bien, pero bueno, analicemos cuál es la situación del mercado actual o la situación de la industria, ¿no? En este artículo que se publica en el Universal, que es lo que me interesaba. Sí, aquí esta periodista publica, ¿no? Titula su artículo "Retroceso aéreo en México, alerta de tendencia global". Retroceso aéreo, obviamente el retroceso inicia desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿verdad? La periodista se llama Irene Muñoz y escribe lo siguiente, que es bastante importante el análisis, me parece correcto, ¿no? Y ajustado a las condiciones. Obviamente el servicio principal del sector aéreo es pues uno de los fuertes, el turismo, ¿no? ¿Sí? Prestar el servicio a gente que viaja, que quiere conocer países, destinos, etcétera, además del comercio, ¿no? Comercio internacional, ¿no? Envíos de paquetería, etcétera, pero lo principal los viajes locales, internacionales y por motivo de turismo, ¿no? Dice la periodista, escribe de esta manera, dice así: el turismo aéreo, un factor clave para muchas economías, ciertamente, ¿verdad?, ha comenzado a mostrar señales de alarma en diversos países y México no es la excepción. En julio de 2024 el país experimentó su primera caída en 9 meses, con una disminución del 3.6% en la llegada de turistas internacionales por vía aérea. Este retroceso no es solo un indicador puntual, sino parte de una tendencia preocupante que refleja el impacto de la crisis económica global y la inflación, y una combinación de factores internos como la violencia y la falta de gobernanza. Aunque el turismo aéreo sigue siendo vital para los ingresos nacionales, su desaceleración plantea serios desafíos para el futuro del sector en México y en el mundo, ¿verdad? La baja de 1.94 millones de turistas, ¿verdad? Casi 2 millones de turistas en México representa un golpe significativo para la economía. Los viajeros internacionales que llegan por vía aérea constituyen el 30% del total de visitantes, pero generan el 85% de los ingresos. Si es gente que trae dinero, pues por eso viaja en avión. Genera el 85% de los ingresos totales por turismo. Esta dependencia del turismo aéreo hace que cualquier reducción en su número tenga un efecto considerable en la economía nacional. Además, el gasto de estos turistas, en su mayoría procedentes de países como Estados Unidos y Canadá, ha disminuido en 1.4%, ¿no?, en comparación con el año anterior.
lo que indica que los viajeros están siendo más cautelosos con sus gastos y elecciones de destino, es decir, por cuestiones de crisis, pues, ¿no? El retroceso del turismo aéreo no es exclusivo de México, claro, ¿verdad? Países como Tailandia, Italia, Francia, Japón y Australia también han experimentado caídas en la llegada de turistas internacionales. Tailandia, por ejemplo, registró una disminución del 15% en 2023, debido a la lenta recuperación de mercados emisores y de alto costo de los vuelos. Japón, tras reabrir al turismo internacional, enfrentó un descenso del 10% en visitantes. También ha visto reducciones del 5 y 7 respectivamente, afectadas por la inflación, huelgas y cambios en las preferencias de viajes, ¿verdad? Sí. Es decir, diversos factores afectan a la cuestión turística, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte, si en tu país no aplica ni diseñas ninguna política para compensar eso y mejorar las condiciones y hacer atractivo el país, pues la cosa empeora, y ya la cosa a nivel mundial empeora, pero el factor más importante es el factor interno en cada país, ¿sí? Para evitar que la influencia de los problemas externos pues sean graves dentro del país, ¿no? Pero eso solo se arregla con políticas de económica. Continúa diciendo que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, mejoró en junio su pronóstico para la industria de aerolíneas en 2024, proyectando ingresos históricos de 996.000 millones de dólares y un aumento en el número de pasajeros. También advirtió que los beneficios netos aún no superan los costos de capital, lo que refleja una persistente fragilidad económica, ¿verdad? Esto cobra relevancia en el contexto de México desde el retroceso del turismo aéreo, donde el retroceso del turismo aéreo coincide con las advertencias sobre la necesidad de fortalecer la rentabilidad del sector para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Es decir, puedes enunciar o tener millones de ingresos, pero de esos ingresos, ¿cuánto es ganancia, verdad? Es rentabilidad, como aquí dice. Si no se recuperan ni los costos, pues no es negocio, ¿verdad? ¿Sí? Un negocio, ay, me entraron 1 millón, pero de ese millón todo se fue en gastos. ¿Qué cosas? Eso no son negocios. Es lo que está planteando aquí, ¿no? Ha tenido 996.000 millones de dólares y aumentó el número de pasajeros, pero los beneficios no superan los costos de capital. Entonces está en crisis el sector, ¿no? Continúa escribiendo, en México, en medio, dice, de una tendencia global de desaceleración, ya lo he tratado en otros videos, de desaceleración económica e incertidumbre, la capacidad de las aerolíneas para mejorar su resiliencia financiera será clave para evitar una mayor caída en la afluencia de turistas. Esto impacta gravemente en economías como la mexicana, que dependen en gran medida del turismo aéreo. A los retos globales se suman factores internos, es decir, dentro del país, ¿verdad?, que agravan la situación de México como destino turístico. Uno, la violencia, dice, y la coyuntura política han afectado la percepción internacional del país, es decir, cómo se ve al exterior a México como un país de pura grilla y además con bastante inseguridad, ¿verdad?, deteriorando su imagen. Esta percepción negativa afecta particularmente a los turistas de alto poder adquisitivo, quienes llegan por vía aérea y contribuyen de manera significativa a la economía nacional, ¿verdad? ¿Sí? Así,
¿Se imaginan el desprestigio a nivel internacional que tuvo México cuando se supo que se cancelaba un aeropuerto de carácter internacional, ¿no? Para hacerse un aeropuerto como el que está ahorita, que no funciona para nada, además donde se elevan los costos de las líneas para ir allá, es más costoso, según los cálculos, ¿no?, de los proyectos que se hicieron cuando se elaboró la propuesta del aeropuerto de Texcoco, ¿verdad? Sale más costoso que una línea vaya y aterrice en Santa Lucía, que aterrizar ya donde aterrizaban antes, que es cerca de México, ¿verdad? Se eleva costos, pues, incluso la ubicación del aeropuerto actual de Santa Lucía, que quieren hacerlo funcionar, pues, a como dé lugar, ¿verdad? Luego dice, el impacto de estos factores es tan grave que algunos operadores turísticos internacionales han comenzado a recomendar destinos más seguros en la región. Ante esta competencia internacional, México debe mejorar tanto su infraestructura como su imagen y posicionamiento global. Nuestro país necesita trabajar en mejorar su imagen internacional, invertir en infraestructura y garantizar la seguridad de los turistas como pasos esenciales para revertir esta tendencia negativa. Además, es crucial fortalecer su presencia en los mercados internacionales para atraer nuevamente a los turistas aéreos de alto gasto. Si no se toman medidas inmediatas, México corre el riesgo de perder una de las principales fuentes de ingresos. El retroceso del turismo aéreo en julio no debe verse como un fenómeno temporal, sino como una advertencia ante un panorama global y local cada vez más complejo. Para proteger y expandir su sector turístico, México debe actuar con rapidez y firmeza para no quedar rezagado en la competitiva industria turística mundial, ¿verdad?, global. Pues sí, buena recomendación, ¿no?, del análisis de la periodista, pero estamos claros que esos no son los intereses del nuevo gobierno, ni fueron los intereses del anterior gobierno, ¿verdad? Ni modo que no tuviesen conocimiento de esta situación. ¿Sí? Y por lo tanto, la industria aérea ahorita en México es un desastre. Y sobre todo por toda la deuda que se adquirió por cancelar un aeropuerto de excelente calidad como el de Texcoco, que iba a dar prestigio internacional, y hacer otro que en lugar de prestigio pues fue un hecho que a nivel internacional pues fue tomado como algo irresponsable, ¿verdad? Como algo inexplicable, ¿no? Como una tontería, pues, ¿no? Texcoco ya se estaba construyendo. Entonces, ante esos factores donde predomina la cuestión política, pues obviamente los turistas, además el país con tanta inseguridad, pues cualquier turista dice no vayas a México, pura grilla y país inseguro, ¿verdad? Y desafortunadamente la economía depende, bueno, las personas, la clase trabajadora, ¿verdad?, de los ingresos también por turismo, y no del turismo solamente nacional, sino del que deja mayores recursos, que es internacional, y ahí hemos perdido prestigio con esta política del gobierno. Desde que inició el sexenio, al cancelar ese aeropuerto, se desprestigió totalmente, ¿sí?, la industria aérea mexicana, manejada por el gobierno, ¿no? Y toda la grilla con los aeropuertos después para tratar de presionar a las líneas de que fueran a aterrizar a fuerza a Santa Lucía, cuando las líneas dicen pues es que nos sale más caro, no es conveniente, es peligroso, no es seguro porque hay una base militar ahí además. Y aparte nos genera altos costos
Y al cliente también le genera costo para ir hasta allá y no hay infraestructura, ¿no?, suficiente, ¿sí? Y bueno, la supuestamente infraestructura que iba a resolver eso, pues todavía no se termina y dicen que se está haciendo, ¿no? Pero de todos modos, es una pérdida de tiempo estar en el centro de México en 20, 30 minutos, a estar en 2 horas, ¿no? Porque el aeropuerto te queda 2 horas. Digo, irracionalidades de esas, pues obvio que desprestigian el ramo, ¿verdad? Bien, entonces, la recomendación es clara, ¿no? El problema es que no son los intereses de quienes gobiernan ahorita. Su cuestión es netamente política, por eso se han preocupado más por gastar donde quieren gastar, se han preocupado más por los gastos. Gastar, aunque no sirva donde están gastando, lo que están construyendo. No haya resultado, porque ya vimos, Santa Lucía sigue generando costos y ya está terminado. Tren Maya va a seguir generando costos, no habrá ganancias. ¿Qué sentido tiene, no? Y aparte la grilla les interesa, ahorita ya desaparecer la Suprema Corte de Justicia, déficit público, inflación, etcétera, ¿no? Esas cuestiones políticas, ahorita están muy activos para perpetuarse quizás en el poder, mediante prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Que eso implica desaparecer a la Suprema Corte de Justicia, pero en eso están ocupados, ¿no?, en el desarrollo económico de este país, ¿sí? Y por lo tanto, pues le vale comino también el sector de la industria aérea y de la industria turística, ¿sí? Pero eso sí quieren darles órdenes, no aterrices allá, aterriza acá donde yo quiero, porque si no aterrizas acá, pues me desprestigias, porque entonces sí queda claro mi embuste de aeropuerto, ¿verdad? Entonces queriendo obligar, así como obligaron a los senadores y diputados ahorita por votar, aunque no estaban de acuerdo por la reforma judicial, ¿verdad? A muchos los convencieron, los presionaron, así estaban intentando presionar a las líneas aéreas. Una que otra, dos que tres, pues aceptaron y están allá, ¿no? Sí, unas cuantas, pero de carácter internacional, pues no. Y algo de carga que al fin de cuentas, qué preventa les dio, no sé, pero a fuerzas no están allá. Bien, entonces esa es la situación en nuestro sector turístico internacional y que depende en gran medida de la industria aérea, que habría que fortalecer. Pero la situación actual dice que esto prácticamente no sucederá, como no sucedió en todo el sexenio. En lugar, si así hubiera sido, si hubieran tomado las medidas de la política para prestigiar aún más a la aviación, a la industria de la aviación aquí en México, para garantizar mayores ingresos con el flujo de turistas. No se hizo y ni se ha hecho. Se está terminando como se inició, con grilla y más grilla y más grilla, la cuestión política por arriba de sobre todas las cosas. ¿Verdad? Bien, pues este es lo que le quería compartir acerca del punto de vista de la periodista, ¿no?, de nombre Irene Muñoz, que es bastante correcto desde mi punto de vista dicho análisis. Gracias.